Cada día que pasa, cada acontecimiento que sucede en las diferentes partes del mundo, nos están afirmando y recordando que la venida de Jesucristo está muy, pero muy cerca. Jesús vino a este mundo y murió por nosotros. Para perdón de nuestros pecados derramó su sangre, venció la muerte y se fue a preparar moradas eternas para aquellos que toman la decisión más importante que un ser humano puede tomar en su vida, y es seguirle. Tristemente, no todos o muy pocos podrán tener vida eterna. El hombre se empeña en hacerse inmortal, pero solamente Jesucristo puede darnos la eternidad en el momento en que nosotros decidimos seguir sus mandatos, obedecerle, y entonces nos convertimos en herederos de la vida eterna. Cada vez que alguien nos invita a algún evento maravilloso, algún evento importante, pues nosotros hacemos todo lo posible por estar allí. Hoy en día en las redes sociales, la mayoría de las personas utiliza la palabra que Jesús usa para llamarnos todos los días. Y esa palabra es sígueme. Incomprensiblemente, nosotros los seres humanos somos capaces de seguir a personas que fallan, que mienten, que tergiversan la palabra, que no nos pueden dar seguridad, que no pueden hacer lo imposible posible, pero no aceptamos la invitación del Todopoderoso cuando nos dice, sígueme. ¿Por qué? Porque siempre que escuchamos esta invitación maravillosa, que tiene repercusiones eternas también maravillosas, pues comenzamos a pensar que tenemos que dejar esto, que tenemos que dejar aquello. Mire, cuando el Señor nos llama, sencillamente tenemos que aceptar. Hay mucha gente que ha postergado venir y seguir al único que es el verdadero camino. Hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final su fin es la muerte. Pero hay un camino que es seguro y hay alguien que con seguridad terrenal y eterna tú puedes seguir y se llama Jesucristo. No hay otro. Pero algo interesante también es que el tiempo de aceptar la invitación y de caminar con Dios se está terminando. Lo creas o no, lo sientas o no, lo ignores o no, es hoy o nunca que tienes que comenzar a caminar tras las pisadas de aquel que conoce el camino por el cual vamos a transitar todos nosotros. En Mateo capítulo 9 y su versículo 9 dice la palabra, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mire, la palabra de Dios es un libro que constantemente nos está llamando. La palabra de Dios es una invitación permanente. ¿A qué? A seguir a Cristo. Desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se escondieron de Dios y el Señor llamó a Adán, ¿dónde estás? Hasta el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, el Señor termina diciendo, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Yo no sé si usted ha pensado en el privilegio que significa
en el valor que tiene, que el creador de los cielos y la tierra, el alfa, la omega, el Dios todopoderoso, el principio, el fin de todas las cosas, nos invite a caminar con Él y a morar con Él eternamente. Créame que no existe dicha ni invitación más grande que esta. También la palabra de Dios presenta la respuesta de personas a esta invitación divina. Muchos aceptaron, otros la rechazaron. Hubo un tercer grupo que postergó esa decisión, pero esos que postergaron, pues sin quererlo pasaron a formar parte del primer grupo, porque no decidir es rechazar la invitación. Y el Señor lo dijo cuando declaró, el que no es conmigo es contra mí. Así declaró, no hay dos caminos, hay uno solo y se llama Cristo. No hay dos Biblias, una sola, Antiguo y Nuevo Testamento, un solo libro. No hay dos, ni tres, ni cuatro libros. Espiritual, son la palabra de Dios. El que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama o desperdicia. O sea, que cuando usted no acepta la invitación, cuando usted rechaza o posterga seguir a Cristo bajo sus condiciones, y esas condiciones están ahí en la palabra de Dios, y no son gravosas, o sea, no son difíciles ni imposibles. Seguir a Cristo es lo mejor que podemos hacer, porque el fin es el más maravilloso. Pero cuando usted no sigue a Cristo, cuando usted no ama a Cristo, cuando usted no es un seguidor de Cristo, usted está en contra de Él. Y mire, estar en contra de Dios es lo más terrible que le puede ocurrir a un ser humano. En este versículo vemos el llamado que Dios le hizo a uno de sus discípulos, Mateo. Este hombre fue uno de los que se levantó y sin vacilar siguió a Jesús. Y es que aceptar esa invitación del Señor implica cambiar completamente el rumbo de vida. Eso es lo que significa arrepentimiento, cambiar de rumbo. Mateo tenía una vida cómoda, dinero, empleo, buena posición social. Es verdad que el pueblo lo despreciaba por ser un funcionario público, pero eso no le afectaba a él mucho. En fin de cuentas, tenía todo lo que el dinero es capaz de proporcionar, como muchos hoy en día, pero no era feliz, porque tener no significa ser. Puedes tener abundancia de cosas, pero no ser un hombre o una mujer feliz. Pero cuando Jesús llegó a Mateo y le presentó la invitación, sígueme, Mateo. Mateo no lo dudó, se levantó, dejó todo. No dejó algunas cosas, todo, porque para seguir a Cristo hay que dejarlo todo, cambiar de rumbo. Y siguió al maestro. ¿Por qué? Podríamos pensar, ¿por qué tanta prisa? Porque Jesús estaba pasando y le estaba extendiendo la invitación. Y eso es lo que Jesús hace permanentemente con cada uno de nosotros. Pasa, está con nosotros y nos llama y nos dice, deja de seguir el mundo, deja de seguir las cosas materiales, deja de seguir tus propios deseos y decisiones y sígueme a mí, porque yo soy permanente. La pregunta que debiéramos hacernos es, ¿hace cuánto tiempo Jesús te está invitando a seguirlo y aún tú no lo estás siguiendo? ¿O qué te falta por dejar o que tienes que renunciar para seguirle a Él? Fíjese bien, todo pasa en este mundo y se acerca el día en que aquellos que le siguieron llegarán a ese lugar que Él fue a preparar, las mansiones eternas, prometidas por Él.
un lugar sin problemas, sin enfermedades, sin dolor, sin lucha, sin batallas, sin malas noticias, sin temores. Por eso cuando el Señor dice sígueme, hay que seguirlo, porque seguirlo a Él es alcanzar la felicidad, la dicha eterna. Pero aquellos que dicen, estoy muy joven o aún tengo cosas que hacer, aquellos que luchan por seguir a Jesús, mirando las cosas terrenales, pasajeras, muchas veces pierden la oportunidad de caminar con Él y heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque somos frágiles. Porque Jesús pasa y nos llama, pero tú no sabes en qué momento tú pasarás de esta tierra. Más claro, ¿cuándo será la última vez que Dios, como Dios soberano, decidirá llamarte? Esa es la oportunidad que muchos han desperdiciado y hoy han muerto eternamente. Hoy están perdidos ya para siempre, ya no tienen esperanza. Pero para aquellos que seguimos a Cristo, a pesar de que en ese camino que es estrecho hay dificultades y que el maestro mismo dijo, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza y que tenemos que negarnos a nosotros mismos y que también tenemos que, ¿verdad?, pasar por situaciones, no importa, porque estamos siguiendo a aquel que en la eternidad, por los siglos de los siglos, nos recompensará con su presencia personal, permanente y con una vida que no se puede describir con palabras y que no se puede comparar con nada en esta tierra. Así que hoy es el día de hacer lo mismo que hizo Mateo. Levántate, sigue el camino que Dios te está marcando, aunque no entiendas por dónde vas, aunque no conozcas el camino. Si vas con Él, ya Él lo transitó primero que tú. Y aunque tú creas que vas por el camino equivocado, si vas con Cristo, vas por el camino correcto. El Señor te dice una vez más, y puede que sea la última: ven, levántate y sígueme. Así de sencillo es el llamado del Señor. Tú decides si quieres vivir eternamente.